Uno de los lugares que han sido observados a lo largo de la historia con tanta fascinación, misticismo y optimismo, es el espacio exterior. A lo largo de los siglos fue el centro de atención hasta de las culturas más primitivas, definiendo a sus dioses como los astros, y que estos eventos extraordinarios como lo eran los eclipses, los cometas y entre otros, definían el futuro de su civilización mediante profecías. Hasta llegar al punto de creernos ser el centro del universo. Muchos se desilusionaron al saber que no solo no éramos el centro del universo, sino que tampoco éramos nada en comparación al vasto mar de estrellas, que se nos muestra todos los días al ir a dormir. El espacio exterior es un lugar fascinante. Y muchos creen que no solo es un lugar el cual debemos investigar, sino, el siguiente paso de la humanidad si queremos seguir existiendo. De las estrellas vinimos, y hacia ellas viajaremos. Pero, toda exploración conlleva sus descubrimientos, ya sean inspiradores, como la existencia de vida inteligente más allá de nuestro entendimiento, de estrellas que desafían las leyes de lo establecido por los grandes pensadores de épocas modernas, de fotografías detalladas de nuestros planetas vecinos, y, sobre todo, aquellos hallazgos que quizás, nunca quisiéramos saber. Se calcula que nuestros conocimientos actuales, no serían capaces de tan siquiera averiguar la existencia de bólidos con un margen de, no digamos años, sino días antes de que impacten contra nuestro planeta. Ni qué decir de nuestras primitivas señales que intentan día a día indagar si existen civilizaciones más allá de nuestro alcance, y siendo completamente optimistas, incluso si éstas se hallasen a un año luz de distancia, que, en medidas cosmológicas, es como comparar el salto de una liendre con la velocidad de un avión por segundo, no seríamos capaz de contactarnos a tiempo. El vasto espacio tiene tantos misterios en su haber, pero en esta ocasión, te daré 5 hechos inquietantes, sobre el espacio exterior. Ponte cómodo, que esto recién comienza. En el inconmensurable lienzo oscuro del universo yacen estrellas y planetas, fragmentos de ellos vagan por el vacío a gran velocidad, algunos productos de una catástrofe, otros con tesoros incalculables en su composición que viajan en una trayectoria determinada o alterada hasta encontrar un significado. Los cometas siempre han llamado la atención por el espectáculo visual que representan cuando se acercan hacia un cuerpo celeste, dejando una fría estela detrás. Hay historias de cómo algunos de ellos han hecho de la vida de gente maravillosa una poesía, como lo fue el escritor Mark Twain, quien nació con la estela del cometa en los cielos, el 30 de noviembre de 1835 y se fue junto con él un 21 de abril de 1910. Este cometa, llamado Halley, es uno de los espectáculos que suceden una vez en la vida. Y así como él, tenemos visitantes que aguardan por un turno en transitar de la mano con nuestro planeta, aunque a veces, transitar no solo basta. La ciencia ficción y las películas de desastres naturales ya han fantaseado múltiples veces con este escenario, mostrándonos la destrucción que un simple asteroide podría ocasionar en nuestro planeta si lograse impactar en cualquier superficie existente. A veces no es necesario que el bólido del espacio exterior sea de proporciones bíblicas, sino que, la velocidad juega un papel importante en la ecuación de la destrucción total. Para que te hagas una idea, se estima que un asteroide con un peso de 1 kilogramo, ni siquiera superior a un recién nacido, propulsado a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, tendría la misma fuerza que la bomba del Tsar, de 50 megatones de potencia. Ahora imagínate lo que pasaría si este asteroide tuviera un tamaño similar al de una montaña pequeña. Algunos aseguran que el impacto sería mucho menor si tan siquiera se diera en medio del océano, explicando que las olas que ocasionaría serían mitigadas por las ondas del agua como tal, y es parcialmente cierta esta afirmación. Si bien existirían algunos tsunamis si el impacto lograse golpear el lecho marino, el verdadero caos comenzaría con los miles de metros cúbicos de océano que serían evaporados de golpe, provocando una microera del hielo, que sin duda nos dejaría muy descolocados y provocaría una lenta pero eventual extinción, dependiendo de la gravedad del impacto. De ser en la superficie, no deberíamos ni siquiera de preguntar qué tanto daño provocaría, sino de cuánto tiempo nos quedaría antes de la hecatombe total.
Uno de los potenciales peligros de un impacto de un meteorito, más allá de los temblores y las mareas que levantará, yace también en el despertar de la actividad volcánica, y si esto no llegase a ocurrir, las propias estelas de cenizas del propio impacto serían capaces de sumir al mundo oscuro en oscuridad, contaminando los cultivos, el agua y destruyendo aún más la debilitada naturaleza que nos hemos encargado de llevar al límite año tras año. Si esto llegase a ocurrir, desearías estar en el rango de la explosión y la devastación inicial. Y si eres desafortunado, te tocará vivir en un mundo desolado y contaminado, vagando por los restos de la humanidad hasta finalmente, encontrar un horrendo destino. Pero no te preocupes, que esto no es lo peor que nos puede llegar a impactar, un día de estos. Cuando hablamos sobre abominaciones cósmicas, es una cita obligada a hablar sobre estos colosos de oscuridad que devoran todo a su paso. Un verdadero destructor de galaxias, planetas y civilizaciones. Los agujeros negros no necesitan una presentación como tal, al ser quienes mantienen el orden y dictan sus propias reglas alrededor del universo. Es un lugar donde las leyes físicas desaparecen, donde el tiempo se altera y, sobre todo, donde nadie sabe a ciencia cierta el destino que deparará a las insignificantes y desafortunados que son atraídos hacia su interior. Se calcula que existen muchísimos aguardando en los interiores más inhóspitos del espacio, donde esperan pacientemente a que un cuerpo estelar sea atraído hacia su interior, desapareciendo para jamás aparecer. La fuerza que estos contienen son tantas que, ni siquiera la luz, el concepto conocido más veloz que conocemos, es capaz de huir de sus garras, motivo por el cual, los agujeros negros suelen ser rodeados por un anillo de iluminación, que son los últimos vestigios de este mismo siendo moldeados a voluntad de este abominable concepto estelar. Afortunadamente, en épocas modernas podemos confirmar este inquietante hecho, gracias a una de las primeras fotografías jamás captadas de un agujero negro, como lo puedes ver a continuación. Conocemos muy poco de estas aberraciones cósmicas. Y quizás uno de los mayores descubrimientos de la humanidad conlleva también una de esas tantas revelaciones que nunca debería saber alguien si tiene pánico del espacio exterior. Se descubrió que son capaces no solo de acercarse el uno al otro, sino de fusionarse de golpe y crear uno aún más grande y peligroso, devastando todo lo que esté a su paso, y quizás, también lo que estuvo seguro alguna vez, gracias a ser atraídos por la nueva fuerza de gravedad que estos titanes albergan en su interior. Y, no conformes con este hallazgo, es posible que, en algunas circunstancias, estas bestias sean capaces de desplazarse a velocidades vertiginosas a través del vacío del espacio, destruyendo con su fuerza galaxias, o sacando planetas de su órbita. Y sí, a esto también podemos sumarle el alcance de destrucción de los agujeros negros, que, aunque es de forma indirecta, también es a considerar que un planeta completo, salido de su órbita, pueda aparecer de un día para otro. O peor, que nosotros seamos sacados de órbita por un agujero negro errante que destroce la armonía de nuestro sistema solar. El universo es caprichoso, y simplemente podemos rezar para que nada de esto ocurra, ya que, como sabrás, no tenemos absolutamente ninguna manera de evitar el azar de las probabilidades de este universo hostil. Existen muchas posibilidades de que la vida no sea ajena a nuestro planeta. Científicos especializados han asegurado que las probabilidades de civilizaciones inteligentes en el vasto universo son altísimas. La ecuación de Drake para estimar el número de civilizaciones extraterrestres con las que finalmente podríamos ponernos en contacto parece implicar que tal tipo de contacto no es extremadamente raro. Pero, ¿por qué no hemos visto alguna? La paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. La formulación de la paradoja surgió, curiosamente, en una época en la que Fermi estaba trabajando en el proyecto Manhattan, cuyo fin era el desarrollo de la bomba atómica estadounidense. La respuesta de Fermi a su paradoja es que toda civilización avanzada desarrollada en la galaxia, desarrolla con su tecnología el potencial de exterminarse, tal y como percibía que estaba ocurriendo en su época.
El hecho de no encontrar otras civilizaciones extraterrestres implicaba para él un trágico final para la humanidad. Pero ¿y si no es así? ¿Cuál es la otra explicación? Para entender lo que te diré, es necesario que comprendas lo que es un bosque silencioso. En la trilogía de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos, el escritor Liu Cixin presenta la teoría del bosque oscuro en el universo. Dicha teoría dice: cuando miramos hacia afuera, hacia el espacio, nos llama la atención su silencio. Parece como que somos los únicos que estamos aquí. Después de todo, si existieran otras formas de vida, ¿no se mostrarían? Como no lo han hecho, asumimos que no existe nadie más ahí fuera. Imagina un bosque oscuro por la noche. Está terroríficamente tranquilo. Nada se mueve. Nada altera su quietud. Esto podría llevar a alguien a asumir que el bosque se encuentra vacío de toda vida. Pero por supuesto, no lo está. El bosque oscuro está lleno de vida. Está quieto porque es durante la noche cuando los depredadores acechan. Para sobrevivir, los animales deben permanecer en silencio. ¿Nuestro universo es un bosque vacío o un bosque oscuro? Si es un bosque oscuro, entonces solo la Tierra es tan imprudente como para gritar hacia los cielos anunciando su presencia. El resto del universo ya conoce el motivo por el que el bosque permanece en la oscuridad. Es solo cuestión de tiempo que la Tierra también lo aprenda. ¿A qué quiero ir con todo esto? Nuestros esfuerzos por encontrar otras formas de vida extraterrestre han sido tan grandes que hemos enviado mensajes hacia el espacio, tanto ondas como de radio, hablando de nosotros, de dónde encontrarnos, y muchos datos sobre nuestro organismo. Como lo puede ser el disco de oro, que contiene nuestros lenguajes, culturas, anatomía, entre muchos otros datos que, si cayeran en malas manos, sin duda estaríamos a merced de un final atroz. ¿Sabes el motivo por el cual salimos con trajes especiales de alrededor de $1 millón para ir al espacio? No solo porque nos quedaríamos sin oxígeno, sino también porque los rayos cósmicos y la radiación nos dejarían completamente fritos. Ese es el ambiente del espacio, donde el sonido no puede esparcirse, el oxígeno es nulo y cualquier planeta que podamos visitar nos mataría en tan solo segundos. Ya sea por el calor, el frío, o por la ausencia del vital líquido que compone el 70% de nuestro cuerpo. Pero más allá de ellos, hay lugares donde ni siquiera nuestros más avanzados mecanismos podrían sobrevivir. Calores de casi 5000 grados centígrados, en regiones cercanas a las estrellas madre de los sistemas solares, o cañones de la muerte productos de una explosión de proporciones bíblicas. Hay pocos elementos que pueden pulverizar de golpe sistemas enteros sin problema alguno, como lo son los cuásares, que expulsan energía pura con unas distancias astronómicas que, si tocasen la Tierra, la eliminarían por completo y sin resistencia. Y si estuvieran a una distancia considerable, llenarían de radiación y rayos gamma hasta el núcleo terrestre, causando una destrucción completa de la vida sobre la Tierra. También podemos irnos hacia los planetas o constelaciones, donde no soportaríamos ni un segundo. A 5000 años luz del sistema solar, se encuentra el lugar más frío del universo. Se trata de la nebulosa Boomerang, que tiene una temperatura de -270 grados centígrados. Apenas 1 grado por encima del cero absoluto y es incluso más frío que la radiación de fondo de microondas. Es decir, este sitio prácticamente inhibe esta radiación, funcionando como un refrigerador de escala planetaria, donde las partículas se comportan de manera extraña, estando al borde del frío absoluto, donde no existe ningún tipo de movimiento de las partículas, y claro, vida alguna en su interior. Paralelamente, el lugar más caliente de forma estable del universo. Es decir, el lugar en el que la materia perdura en el tiempo a una temperatura más alta, se encuentra la nube de gas, RJ1347, es una inmensa nebulosa que rodea a un cúmulo de galaxias situado a 5000 millones de años luz de distancia. Mediante un telescopio de rayos X, descubrieron que una región, con un diámetro de 450.000 años luz, de esta nube de gas, se encontraba a una temperatura de 300 millones de grados. Son temperaturas enormes, en lugares donde no podríamos ni siquiera asomar la cabeza. Y si te interesa saber, esta es la temperatura más grande teórica del universo. Es, sencillamente, inimaginable.
Escritores del llamado horror cósmico nos han planteado la idea de las criaturas que podrían abarcar el universo. Mientras que nuestros estudios han revelado que hay un máximo de proporciones que un animal podría tener, conceptos que se nos van como la enorme extensión del universo podrían rebatir esta idea. Lovecraft teorizaba que podrían existir y regir sobre la existencia de los seres humanos, y si bien, la idea actualmente nos suena absurda, entre las posibilidades de toda la extensión del universo, es interesante de escuchar. O incluso, ¿qué tal si el universo es una entidad más grande de la que pensamos? ¿Qué tal si nosotros existimos como una partícula insignificante dentro de un complejo más grande, que en cualquier momento puede dejar de existir? ¿Y si quizás solo somos parte de una simulación? ¿Si quizás, nosotros no existimos realmente? Lo más interesante de todo, es que nuestro nulo conocimiento del espacio, hacen posibles cada una de estas teorías. Si nuestras mentes más brillantes no pueden responder a ciencia cierta, y cada una permanece como una posibilidad, ¿realmente somos tan importantes en el esquema del universo? O quizás si solo somos entidades efímeras que desaparecerán sin dejar rastro, como todas las demás. Tan solo en pensar en estas opciones, es terrorífico por sí solo. Tan solo queda esperar, y si en el siguiente parpadeo que demos, desapareceremos de la existencia sin siquiera entenderlo. Como ahora.